paguen arriba, corazones. Vámonos inmediatamente a nuestra sección de podología. Ya está listo y preparado el doctor Jorge, porque hoy nos va a hablar de algo bien interesante. A ver cuántos huesitos nos sobran en el pie, qué es lo que pasa, en fin. Y mucha gente sentimos que posiblemente pues ya es genético, que no se puede hacer nada, en fin. Pero todo en esta vida se puede, mis muñecas, mis muñecazos. Adelante, doctor Jorge. Sí, Ceci, fíjate que lo primero que tenemos es la sorpresa para algunas personas cuando por algún motivo, una lesión, se les toma una radiografía y se encuentra que se ven más huesecitos. Yo por ahí voy a pasar la imagen de una persona que a la hora que le tomamos una radiografía tenía en medio de cada una de sus articulaciones, los marco con flechita, todos esos huesecitos. Y entonces dice, ¿qué me está pasando? ¿Soy anormal? ¿Ha ocurrido algo? No, son huesos supernumerarios que están descritos. Pero lo más importante es de que la medicina nos ha enseñado a conocer cuando cada uno de ellos se altera. Y por eso empezamos a hablar primero de los del tarso. Esos huesecitos donde está el circulito, que es la parte del talón, donde tenemos el astrágalo y el calcáneo, pues son huesos que están pegados, es un huesito corto, que no está presente normalmente en todas las personas, pero que como nosotros lo vemos, para nosotros es muy importante el poderlo determinar, y más cuando normalmente nos puede dar dolor. A menudo la característica es que si le tomamos una radiografía a la persona y lo estamos viendo ya con un acercamiento, son laterales. Por lo general están unidos a un cartílago hialino y normalmente este hueso por lo general está hipertrofiado, o sea que está grande. Y en ocasiones tenemos que distinguirlos porque a veces creemos que puede ser una fractura por estrés. Alguien al correr sintió un calambrito, sintió un dolorcito, se le tomó una radiografía, se encuentra eso y dice, se desprendió el hueso. No, era un supernumerario. ¿Y cómo lo supimos? Pues le tomamos radiografía en el otro pie, buscamos la ubicación y ya. Sus manifestaciones clínicas, pues normalmente nos damos cuenta que es una señal de una alteración en el crecimiento. Por lo general, las personas sufren de un problema vago. ¿Qué es lo que pasa? Pueden tener claudicación, o sea, caminan a expensas de ese miembro que les duele. Hay dolor a la presión, ligera tumefacción. Y esto nos dice que ese hueso supernumerario se está alterando. Su evolución puede durar incluso meses. Y con la hipertrofia es cuando la persona dice, ahí donde está el contrafuerte, donde me puse el taconcito, noté que me empezó a salir una bolita. Pero fíjese que la bolita que estoy notando es dura y entonces la persona empieza a creer que pueda ser una gran tumoración. Nos vamos a dar cuenta que si son superficiales, pues están expuestos a los traumatismos, al uso de ese calzado. Ahí estamos viendo una fotografía para las personas que nos están escuchando en la radio. Bueno, pues en un círculo estoy marcando toda la zona de la parte posterior donde podemos encontrar este tipo de huesecitos. Pero lo más característico es muy fácil extirparse. Fíjense, ahí tenemos en esa radiografía donde están las flechitas y podemos ver en sus dos pies esta persona tenía múltiples huesos supernumerarios. Mas sin embargo el problema de él no era eso, el problema de él era en el primer dedo, ahí donde está la articulación metatarsofalangica, nos damos cuenta que tenía otro problema. Y el problema no eran esos huesecitos. ¿Qué nos damos cuenta? Que también podemos tenerlo en el escafoides. Esto va a ser, ahí donde tenemos el círculo, nos damos cuenta que a un ladito está el escafoide. Representan un 10% de las presencias, su forma es triangular, pero cuando nosotros nos damos cuenta que empieza a crecer, esto se hace una forma redonda, empieza a crecer y se hace más redondito. Por lo general la persona dice, cuando yo flexiono mi pie, uno fue en la parte posterior, ahora estamos viendo en la parte anterior e interna del pie. No puedo hablar de todos, pero sí estoy hablando cuando menos de los más significativos. Y nos damos cuenta, ahí tenemos ya un pie en el cual vemos donde está nuestro dedito gordo, arriba del dedo gordo, ahí se ve el salientito, lo vemos en el círculo. Y entonces la persona dice normalmente, pues tengo este problema. Generalmente se acompaña con una desviación del talón hacia adentro y luego se proyecta en la parte superior. ¿Por qué es importante ver esto? Porque cuando esto comienza a ocurrir en ocasiones en etapas tempranas y así, a esa persona le damos rehabilitación, le aplicamos una plantillita, corregimos la posición y se puede corregir. Podemos evitar la hipertrofia. Algo de lo que vemos en el programa es ayudamos a que las personas
sepan o puedan en un momento saber que tienen una solución y que este tipo de problemas son resolutivos. Ahora nos vamos hacia la otra parte, hacia la parte del dedo pequeño. Normalmente estos van sobre el hueso astrágalo. Normalmente estos también no son tan frecuentes, es un 8% de los huesos. Ocurre como si nosotros estuviéramos ahí en el astrágalo, como si fuera una prolongación de su tubérculo portero externo. Incluso hay ocasiones que a veces cuando no tenemos mucha experiencia nos equivocamos y que le decimos es una hipertrofia nada más. Su forma también es triangular, pero nos preocupamos cuando empieza a crecer y empieza a doler. Si ya pensamos esto, bueno, pues sabemos, todos nos damos cuenta que es doloroso, que su opacidad es desigual, se ven un poquito más transparentes en los rayos X y es preciso diferenciarlo ahí sí de una fractura que es todavía más frecuente, sobre todo cuando la persona tuvo una luxación. Generalmente a la hora que la persona se luxa empieza a doler y luego se toca y dice, ay, es que me toqué una bolita, y luego creemos que es una fractura y luego ya lo enyesamos ese. Y nos damos cuenta que tomamos una radiografía, que empezamos la presencia de un hueso supernumerario, nos damos cuenta que efectivamente es y el tratamiento cambia sustancialmente. Ya no nos vamos a hacer un vendaje, vamos a dar una rehabilitación. Entonces, por eso es bien importante pensar en ellos. Tenemos el otro que se va, ese otro hueso que es el cuboides, normalmente al lado donde está el peroné, representa un 7%. Normalmente también estos huesos supernumerarios nos prolonga la parte posterior del cuboides. Normalmente igual se lo vuelve a descubrir la persona porque es ese otro saliente. Ya estamos viendo dónde tenemos un saliente en cada uno de nuestros pies y qué es lo que nos está molestando. La característica principal de ellos, y ahí lo vemos, es que también este va a abarcar la parte donde nos abrochamos o donde nos liga el zapato. Y entonces la persona en un momento se tocó ahí o se vio y luego dice, híjole, ¿qué me está pasando? Ándale, donde se está examinando ahorita, Ceci, a ver si no es un supernumerario. Tenemos que hacer un diagnóstico diferencial de una exostosis. En ocasiones ahí se forman también con mucha frecuencia los fibromas y cambia mucho el pronóstico y sobre todo cuando nosotros estamos pensando en cada uno de ellos. Tenemos algunos otros, como es ese que aparece en el dedo chiquito, que va a ser la última imagen, que es el del cuarto tubérculo hilado. Generalmente ahí donde se forma el dedo sastre, nosotros tenemos un juanete, tenemos un dedo sastre, y en la parte más posterior del dedo sastre, ahí también lo tenemos. La característica de este es que sí es muy doloroso ya con el uso del zapato cuando se está presionando. Entonces por eso es importante detectarlo antes, poder hacer un buen ortótico, poder dar rehabilitación. A veces estamos jugando con nuestros niños, bueno, pues cuando juguemos, y siempre les he recomendado que al niño hay que lavarle su piecito, pero en un momento dado hay que tocarlo y hay que examinarlo. Podemos detectar uñas encarnadas, podemos detectar infeccioncitas, pero también podemos detectar alteraciones del desarrollo y del crecimiento, y una de ellas pues es el hueso supernumerario. Exactamente, pero para todo hay solución, doctor. Claro, lo más importante es primero hacer un diagnóstico, después saber que tenemos una solución inmediata mediante el uso de algunas ortesis, de algunos protectores, y que posteriormente, si esto ya no fue posible porque nos ganó el problema, entonces entramos con una solución quirúrgica. Perfecto. Y para todo esto, que sacarnos las dudas y ya nos revisamos, a lo mejor ahorita mucha gente que nos está viendo ya se revisaron sus piecitos como yo lo hice, que sí, qué barbaridad. Así podemos comunicarnos con usted, doctor, que es bien importante porque tenemos siempre con nuestro podólogo. Siempre nosotros vamos a tener esa asistencia sin costo. Si nos llaman a nosotros definitivamente el día del programa y el día siguiente. 3616-5711. Yo estuve viendo arriba corazones y no nomás si tienen un problema de un hueso supernumerario, si tienen algún problema de sus pies, y con mucho gusto, sin ningún costo, vamos a darles nuestra asistencia, vamos a darles una consulta de cortesía. Para aquellas personas que nos están escuchando en el radio, que nos están viendo en la repetición, para las gentes de internet que de otros países ya nos han llamado, es módulo pie @hotmail.com, muy facilito, módulo pie @hotmail.com, se comunican. Igual la clave es, los vimos en arriba corazones y nosotros damos esa asistencia. Y en la repetición se respeta. Se respetan las repeticiones, por eso es el día de hoy y el día de mañana. Muy bien. Siempre con todo el gusto y con todo el corazón. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor. Gracias, que le vaya muy bien.